Buenas tardes, buenas tardes. Adelante, Alice. Sí, buenas tardes. En esta noche maravillosa de formación sobre este maravilloso libro que se llama Nuestra Iglesia, un hogar seguro. Esta noche hemos contactado, hemos logrado que se encuentre entre nosotras la doctora Arévalo, una de las coautoras de este maravilloso libro. Pero primero vamos a ponernos en oración, vamos a entregar esta jornada al Espíritu Santo y para eso hemos invitado a una de nuestras multiplicadoras de ternura y buen trato de la parroquia la parroquia San Juan Bautista y Santa Mónica en Panamá. Adelante, María Teresa, puedes poner en oración esta jornada para que sea Él quien conduzca nuestro caminar hacia una iglesia, un hogar seguro. Bueno, gracias, Alice. Sí, Señor, venimos a ti a ponernos en tus manos, porque sabemos que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú te haces presente. Te pedimos, Señor, que ilumines a la doctora Arévalo para que pueda transmitir estos conocimientos y también que, llevados de la mano de Mamá María, nosotros podamos transmitirlos con ilusión y alegría a las demás personas. Y queremos agradecerte también por estos colaboradores, la señora Alice, Carlos y Enis, para que, gracias, para que también como parte del equipo pues estén siempre ayudándonos y dándonos información para que sea útil para este servicio hacia nuestro Dios y hacia nuestros niños y niñas que tanto lo necesitan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias María Teresa por ponernos y disponer nuestro corazón a recibir esta maravillosa formación. Como les decía, este libro con un trabajo maravilloso, ¿verdad? Escrito por la Oficina del Buen Trato o investigado, trabajado, nos permiten esta noche conocer esta obra maravillosa y que cuenta con un grupo de autores que me gustaría enunciar antes de hacerle la presentación formal a nuestra licenciada, a nuestra Andrea Milena Arévalo Jiménez. Quisiera contarles que ella, junto al excelentísimo Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá y licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, y bueno, y muchos títulos más. También participó en este libro la señora Patricia Eugenia Carrera Díaz, también el ilustrísimo Monseñor Alejandro Díaz García, también el señor presbítero Jaime Alberto Mancera Casas y la señora Diana Marcela Suárez Cristancho, todos con una hoja de vida impecable. Pero hoy tenemos aquí en persona, en esta sala de multiplicadores de ternura y buen trato, a la señora Andrea Milena Arévalo Jiménez. Pero ¿quién es Andrea Arévalo? Es una trabajadora social
especialista en desarrollo personal y familiar. Tiene 10 años de experiencia en orientación familiar y atención psicosocial con niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Desde el año 2018 hace parte del equipo de la Oficina para el Buen Trato de la Arquidiócesis de Bogotá como responsable del diseño y ejecución de proyectos de prevención y atención de víctimas y sus familiares. Es miembro del Consejo Nacional de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal de Colombia. Entonces, sin más preámbulos, queremos darle la bienvenida a la doctora Arévalo a esta sala de multiplicadores de ternura y buen trato, todo por nuestros niños, niñas y adolescentes. Y ustedes saben que básicamente estamos aquí para crear espacios seguros y protectores. Doctora Arévalo, bienvenida a Panamá. Está usted en una comunidad hermosa de laicos comprometidos, gente que queremos trabajar por la niñez, por los niños, niñas y adolescentes de Panamá. Y por tanto, pues este libro hace parte de la expectativa de formación y el deseo de contribuir aún más al cuidado de los más queridos de Jesús, que son los niños, niñas y adolescentes. Adelante y buenas tardes y bienvenida sea. Buenas tardes, Alex, y a todo el equipo que fomenta la ternura y el buen trato. Yo creo que esa es una de las labores en este momento que más necesita la Iglesia. Yo estoy convencida que quienes trabajan con los niños son pues las personas que más, digamos, deben estar capacitadas, deben tener experiencia, y creo que son las personas más llenas de amor, porque no todo el mundo quiere trabajar con los niños. Entonces, pues yo les agradezco mucho su presencia esta noche, aprovechando que no somos muchos. Yo quisiera dejar un espacio para que compartamos y dialoguemos desde sus experiencias. Yo voy a concentrarme en hacer una presentación muy sencilla, muy rápida del libro, que espero hacerles llegar a las personas que hoy asisten a esta reunión. Pues me comprometo, Alice, de enviarles el libro, ya que ustedes están aquí presentes. Luego miraremos pues la parte de logística de cómo los hacemos llegar, pero yo me comprometo a enviarte los libros de las personas que están hoy acá en la reunión. Y pues básicamente yo quiero responder 3 cosas a las que me comprometí con Alice cuando nos contactamos. La primera pregunta que quisiera responderles en esta charla es ¿cómo crear entornos protectores en la iglesia? Esa ha sido una pregunta frecuente que nos hacen en la oficina y que nosotros, la verdad es que hasta hace muy poco tenemos más claridad de cómo hacerlo, ¿no? Esto ha sido un camino de 3 años largos y que hemos venido también aprendiendo a partir del ensayo y el error, la verdad. El segundo punto que quisiera contarles es algunas claves de la ética del cuidado, que seguramente ustedes ya son un poco más cercanos a este tema por la formación que han recibido. Sin embargo, quisiera pues ser un poco más específica con algunas actitudes propias de la ética del cuidado que proponemos en el libro. Y el tercer punto que vamos a trabajar es cómo establecer límites relacionales sanos con los niños, porque usualmente las personas que escuchan estos temas de abuso sexual en la iglesia, entonces pueden caer en el extremo de decir que mejor no trabajan con los niños y que más bien trabajan solo con adultos, pero estamos dejando de hacer la gran labor de evangelizar a los niños, de llevar el mensaje de Cristo a los niños que son, como dices tú, Alice, los predilectos, los que están en el centro, y a los que nosotros deberíamos imitar según lo que nos dice Jesús. Por esa razón creo que es tan importante que tengamos como estos criterios claros a la hora de trabajar con los niños y que
y que podamos aplicarlos de una manera muy sencilla. Esto no es de tanta teoría. Ustedes pues al principio van a sentir el libro un poco teórico por los fundamentos que nos exige también, digamos, este trabajo, pero quiero explicarlo de la manera más sencilla posible para que ustedes lo puedan aplicar en sus parroquias. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, nuestro libro se llama Nuestra Iglesia, un hogar seguro, que son las palabras del Papa Francisco. Esas palabras no son de nosotros, esas palabras son inspiradas en una carta pastoral del Papa Francisco, y nosotros pues queremos simplemente dar unas líneas generales de la prevención de la violencia sexual, que también son aplicables a otras formas de violencia. Pero para nosotros pues es importante hablar de violencia sexual porque ese es el tema al cual la Iglesia le han reclamado no poner la cara. Entonces, por esa razón nosotros queremos enfocarnos en este tema de la violencia sexual. Además, porque es el tema central de nuestra oficina. Bien, entonces en la siguiente ustedes se van a dar cuenta que estos, pues, nuestros donantes fueron pues la organización alemana Kindermission. Por esa razón nuestro libro no está a la venta, y si alguien les vende el libro, entonces eso no está permitido. Por eso les cuento. Y pues el gran donante y el gran comprometido en esta tarea pues es la Arquidiócesis de Bogotá, con el apoyo de PPC, que es la editorial que nos ha publicado. Entonces comencemos rápidamente. Voy a ser muy concreta en cada diapositiva, ¿vale? Entonces, lo primero que quisiera recordar es estas palabras que aparecen en la presentación del libro, y es que ningún padre de familia tiene que dudar que en la iglesia sus hijos van a estar bien, que van a estar seguros. Por eso él dice que cuando un padre de familia encomienda a la iglesia a sus hijos para iniciarse en su vida de fe o recibir una formación integral, debe tener la plena seguridad de que ese ambiente eclesial en el que se encuentra es un hogar seguro. Y nos recuerda sobre todo que la iglesia es un hogar. Es decir, aunque la iglesia no puede reemplazar nunca la labor que hace una familia, la iglesia sí se debe sentir tan segura como si fuera un hogar. Y eso pues lo debemos tener siempre presente. En la siguiente ustedes se van a dar cuenta que este libro pues tiene 5 capítulos. Esos 5 capítulos se los voy a contar así rápidamente. El primero pues tiene que ver con la violencia la iglesia y la violencia sexual, que básicamente es una compilación de 9 aprendizajes que dolorosamente la iglesia ha tenido que hacer en los últimos 20 años frente a este tema del abuso sexual. Entre esos aprendizajes quisiera concentrarme en 3 aprendizajes que aparecen a continuación, y son los siguientes. El primer aprendizaje tiene que ver con el reconocimiento del dolor de las víctimas. Creo que ese es el primero y el fundamental. Cuando nosotros como fieles, como bautizados, reconocemos que este problema es real, que este problema nos ocurre en la iglesia y que lamentablemente pues es una realidad, pues hacemos más conciencia del dolor de las víctimas. Y este es un ejercicio que han venido haciendo los últimos papas, los últimos 3 papas, el Papa Benedicto XVI, Juan Pablo II y el Papa Francisco. En sus cartas pastorales al respecto nos recuerdan la importancia de escuchar a las víctimas, de, como siempre, digamos, respetar el debido proceso, pero dentro del proceso de atención, pues reconocer su vulnerabilidad y su indefensión en muchos casos con relación a estos abusos. Y el dolor de las víctimas, pues tiene que ver concretamente también con el dolor y la representación de lo que ellas son para nosotros, ¿no? Que también digamos, para la iglesia deben representar también el cuerpo de Cristo. En ellas también se representa el dolor de Cristo. El segundo aprendizaje es conocer la naturaleza y la gravedad de este problema. Ese es un
ese digamos que es un aprendizaje valioso, en el sentido de que la iglesia es la única institución del mundo que ha dicho, sí, mea culpa, esto nos ha pasado, pero además de eso ha hecho el ejercicio de investigar el problema al interior de la institución. Por esa razón es que tenemos los informes, por ejemplo, el informe reciente que publicó una comisión independiente que contrató la Conferencia Episcopal en Francia, que habla de 330.000 víctimas en un periodo de 70 años. Y pues ese es un ejemplo, un claro ejemplo de las investigaciones que ha hecho la Iglesia, pero también está el informe de Alemania, el informe de Australia, el informe de Polonia, el gran informe de la Conferencia Episcopal Norteamericana, que hizo grandes aportes desde el punto de vista científico. Sobre todo eso, la Iglesia abre sus puertas a la ciencia y con todo el dolor que esto implica, no solo espiritual, sino económico, hace toda una investigación acerca del problema como institución. Muy pocas instituciones se están atreviendo a hacer esto. Recientemente, por ejemplo, la Liga de Gimnastas de Estados Unidos, en un documental muy interesante que les recomiendo en Netflix, se llama Atleta A. Ese documental se lo recomiendo porque digamos que es una analogía de lo que uno puede encontrar del comportamiento institucional cuando se descubren estos abusos sexuales en instituciones. Y pues siempre aparece la negación, como que eso aquí no nos está pasando, eso no puede ocurrir, es imposible, pero sí ocurre. Entonces, como ustedes se darán cuenta, pues estas investigaciones también tendrán que abrirse a otros escenarios, por ejemplo, a los Boy Scouts, a otras iglesias que también trabajan con niños, y se darán cuenta que pues que no es un problema solamente de la Iglesia Católica, sino que son problemas también institucionales. Y un tercer problema, un tercer aprendizaje, pues tiene que ver con la comprensión y la comprensión y el ejercicio del poder. Y acá hay un punto supremamente interesante que nos enseña todas las investigaciones hechas en la Iglesia, y es que el abuso sexual no solamente es un abuso contra la persona en su sexualidad, sino que es también un abuso de poder y un abuso de confianza. Y en ese sentido, nosotros en la Iglesia tenemos un gran reto, y es transformar las miradas acerca del poder. Y recordar, por ejemplo, dos cosas. Un elemento, el clericalismo, ¿no? El excesivo clericalismo, pues nos ha llevado a desconocer este problema, a negarlo y muchas veces a no querer afrontarlo. Por esa razón es tan importante que pues hagamos un ejercicio de transformar esas formas del poder, del ejercicio del poder, reconociendo que no solamente los clérigos tienen poder en la Iglesia. Cuando nosotros somos catequistas, también tenemos poder. Cuando somos las personas colaboradoras de entregar un mercado, tenemos poder ante la comunidad. Y son esas formas de poder y de relaciones asimétricas que debemos empezar a tener de manera sana para que no se presenten este tipo de problemas en la institución. Bien, estos son solamente 3 ejemplos de los aprendizajes. Ustedes allí en el libro van a encontrar 9 para que después los profundicen. Bien, el segundo capítulo ustedes se van a encontrar con generalidades de la violencia sexual, y nosotros allí partimos de reconocer que la violencia sexual no es un problema de iglesia exclusivamente, sino que es un problema de salud pública. Y en este sentido, tenemos que reconocer que la violencia sexual es un problema que afecta, que está presente en todas las sociedades, en todas las culturas, y que particularmente es un problema asociado también a la violencia contra los niños, ¿sí? El problema de la violencia contra los niños pues, también tiene que ver pues, con la violencia intrafamiliar y con todos estos problemas que tal vez ustedes ya han estudiado detenidamente, con todo esto que tiene que ver con la crianza de los niños. Entonces, desde allí, siguiente, Alice, nosotros podemos entonces comprender
que la violencia sexual, en primer lugar, es un problema de salud pública que tiene que ser entendido como un problema sistémico, es decir, no es un problema que le corresponda solamente a la familia, por ejemplo, sino que es un problema que le corresponde también a la sociedad, que le corresponde al Estado y que le corresponde, también nos corresponde a nosotros como, digamos, en un entorno cultural. Y allí, digamos que en este aspecto cultural habría que tener en cuenta que tenemos unos graves problemas de desconocimiento de este problema, ¿no? Nosotros usualmente no sabemos cuál es la magnitud del problema de la violencia sexual contra los niños. No sé, ustedes en Panamá si tienen cifras oficiales. Acá en Colombia nosotros tenemos un instituto que se llama el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y ellos nos hablan, digamos, de los problemas digamos, de la magnitud en términos de los niños que son valorados por presunto delito sexual. Pero digamos que esas cifras solo corresponden a la punta, como una punta de una iceberg, porque no sabemos realmente la cantidad de casos que no son denunciados y no sabemos la cantidad de casos que pronto quedan, digamos, quedan en el desconocimiento por aceptación cultural, ¿sí? Que es un tema supremamente importante y más adelante lo vamos a detallar. La gente tampoco, y los padres de familia no conocen los riesgos que conlleva padecer violencia sexual y que la violencia sexual pues tiene consecuencias no solo para el presente, sino que tiene consecuencias de largo plazo para la persona. Usualmente quien padece de violencia sexual en la adultez pues tiene problemas para relacionarse con los demás, tiene problemas en su vida sexual, puede tener trastornos alimenticios, trastornos del sueño o cualquier otro tipo de trastorno en su vida, pero además estas personas generalmente estas heridas difícilmente las logran superar. Y por eso es tan importante saber que hay unas implicaciones, y cuando hablamos de violencia sexual, pues hay implicaciones en la parte de salud de la persona, hay implicaciones y consecuencias para la familia de la persona, hay implicaciones legales y hay implicaciones para todo el entorno social. Es decir, una persona herida por la violencia sexual es una persona que va seguramente con más posibilidades, por ejemplo, a caer en las drogas o a ser una persona desordenada sexualmente. Todo ello, digamos que afecta al desarrollo, así no lo creamos, el desarrollo económico y social de un país. Por eso es tan importante tener en cuenta estos problemas. Bien, aquí pues ustedes van a encontrar, en este capítulo segundo, ustedes van a encontrar otras cosas interesantes, tales como, pues, qué factores de riesgo hay en los niños, la cultura del silencio que tenemos usualmente en nuestra cultura latinoamericana, las consecuencias de la violencia sexual ya un poco más detalladas, y hablamos de la revictimización en los escenarios y especialmente de cómo se da la revictimización en escenarios eclesiásticos. Y un tema que siempre nos preguntan, ¿cuáles son las características del agresor sexual? Aunque la ciencia no tiene un perfil exacto de quién es el posible agresor sexual, sí hay unas características particulares que ustedes, digamos, pueden tener en cuenta y que a la hora de, digamos, de trabajar ustedes con menores de edad, pues también pueden estar muy alertas. Bien, el tercer capítulo que nosotros queremos compartirles, pues tiene que ver con toda la parte jurídica, es decir, pasamos de un análisis de salud pública a un análisis jurídico, ¿sí? Y en este sentido, entonces, hay otras definiciones de violencia sexual, que es interesante que ustedes también se den cuenta. Si ustedes ven la definición de violencia sexual que tiene la Organización Mundial de la Salud o, por ejemplo, la UNICEF, pues es distinto, puede cambiar un poco con relación a lo que ustedes se van a encontrar en el marco jurídico.
Y es bueno que ustedes tengan en cuenta el marco jurídico, tanto civil como canónico, que son dos ámbitos que habrá que tener en cuenta para el proceso, digamos, penal, cuando se identifican este tipo de casos. La siguiente, Alice, por favor. Entonces, en este capítulo, pues de manera muy rápida, yo les cuento, aquí en Colombia se penaliza, digamos, como los delitos, no se habla solamente de violencia sexual, sino se penalizan los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual. Y desde allí entonces hay dos, digamos que está la violencia y el abuso sexual, y de esa se divide en dos, en los actos sexuales abusivos y en la violación, que es propiamente lo que conocemos como el acceso carnal. Pero también hay un apartado específico sobre la explotación sexual y comercial, y está un apartado en el Código Penal colombiano sobre los delitos contra la autonomía personal y la trata de personas, porque la trata de personas pues tiene 7 finalidades, pero una de esas finalidades tiene que ver con la violencia sexual. Entonces yo, ¿qué les digo? Ustedes pueden también analizar cuál es la normativa en su país. En el caso de Colombia, nosotros tenemos la obligatoriedad de denunciar cualquier delito que atente contra la integridad, no solo la integridad sexual de un menor de edad, sino toda su integridad psicológica y física. Tenemos la obligación de denunciarlo. Yo no sé si en Panamá ustedes tienen esa obligación. Sí, sí, claro, cuando el hecho es comprobado, está la ley que recibe toda la denuncia. Ah, bueno, mira, por ejemplo, en Colombia nosotros ni siquiera cuando esté comprobado, o sea, con la sospecha de la vulneración de los derechos de un menor de edad, tenemos que informar a un instituto que se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, okay, o a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, es importante que ustedes también tengan en cuenta eso. Las penas acá en Colombia pueden estar más o menos entre los 8 y los 20 años. También pues hay recientemente cadena perpetua, sin embargo es una ley que hoy está demandada, pero pues digamos que eso es lo que tenemos aquí en Colombia en este momento. Eso es como una tarea para ustedes. Pero fíjense, que miraran que esta es una definición desde el civil, ¿bien? Pero si ustedes miran la siguiente, Alice, también tendríamos una definición del abuso sexual en el ámbito canónico. Y entonces el Código de Derecho Canónico también nos recuerda que se hace referencia a los delitos, en este caso se habla de los delitos de delicta graviora. Y allí pues nos señala el Código que pues se refiere al abuso el abuso sexual cometido con un menor de 18 años. Antes estaba en los 14 años, pero esta norma cambió a los 18 años. No necesita, esto es importante y esto también aparece en el Código Civil aquí en Colombia, y es que no necesita ser un acto completo de la cópula, ni tampoco implica la fuerza o un resultado dañoso que se perciba. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque aunque no haya acceso carnal, como lo dice el Código Civil, pues también habrá que tener en cuenta otras formas de abuso, por ejemplo, las que son sin contacto. Por ejemplo, exponer a un menor de edad a pornografía. Y finalmente, pues el abuso también puede ser indirecto o sin contacto. Eso es también muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, que eso pues también está contemplado en el Código de Derecho Canónico. Al respecto, yo les recomiendo que se lean el libro sexto, la actualización del libro sexto del Código de Derecho Canónico, que tiene novedades interesantísimas. Por ejemplo, a partir de diciembre de este año, los laicos también podremos ser investigados y tener penas canónicas frente a una denuncia de ese tipo. También incluye una cosa muy interesante que exigían las víctimas, y es el reconocimiento de su dignidad como víctimas. Esto no lo reconocía el anterior código. Y entre otras, pues reconoce, digamos, el hecho de que deben ser indemnizadas por la iglesia.
Son temas interesantes que vale la pena que ustedes revisen. Se consigue fácilmente en la página del Vaticano el nuevo libro el título sexto, capítulo sexto del Código de Derecho Canónico. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, bien, acá sí me quiero detener un poquito más en el tema de la prevención de la violencia sexual. Y pues nosotros cuando escribimos esto pensamos solamente en la Arquidiócesis de Bogotá, porque es aquí donde nosotros tenemos experiencia. No escribimos en toda la Iglesia Católica porque sabemos que la Iglesia es muy diversa, pero además nosotros lo que queríamos era recoger lo que ya hemos hecho y que nos ha funcionado y que creemos que vale la pena compartirlo para que lo repliquen en otros escenarios. Entonces, aquí yo les quisiera contar cómo se crean entornos protectores en la iglesia. Miren, una primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, sí, la siguiente, por favor. Sí, ok. Este capítulo se fundamenta en dos, digamos, tiene dos líneas teóricas. La teoría ecológica sistémica, que es una teoría psicológica, pues que tiene nombres así como raros, pero que la verdad es muy sencilla. Y la otra es la ética del cuidado. Digamos que con esas dos líneas teóricas nosotros hemos dado forma y argumentado un poco mejor este trabajo preventivo. Entonces, con relación a la teoría ecológica, ustedes se van a encontrar, la siguiente, Alice, ustedes se van a encontrar con estas bolitas, digo yo, estos circulitos que habla sobre qué es la teoría ecológica y que básicamente lo que nos recuerda es que el hecho de que un niño se desarrolle de manera sana y de manera integral depende de los entornos que lo rodean. No depende exclusivamente de su familia, sino que depende de todo un sistema ecológico que está alrededor del niño. Por eso esta teoría nos habla de un microsistema que tiene que ver con el entorno, los entornos más próximos del niño, un mesosistema que es, digamos, los entornos que van acompañando a la familia, por ejemplo, el empleo de los padres, el jardín, el exosistema que hace parte, digamos, de lo que llamaríamos las fuerzas que influyen en esa familia. Por ejemplo, hoy la gran fuerza que influye sobre la familia, ¿cuál es? Pues el Internet, que es propiamente, digamos, todo lo que aparece en medios masivos de comunicación, y el macrosistema, que tiene que ver con las estructuras sociales y culturales que rodean a los niños. Por ejemplo, tenemos un gran marco de ideas que sustentan o no el maltrato y la violencia. Por ejemplo, uno de los grandes rasgos culturales que tenemos aquí en Latinoamérica alrededor de la violencia es el machismo, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que la mayor parte de las víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual usualmente son las mujeres. Bueno, ahora habrá que ver si es que los hombres no están denunciando por vergüenza la violencia que ejercen las mujeres contra ellos. Pero usualmente la violencia sexual, digamos que sí es usualmente más marcada hacia las niñas, particularmente. Acá en Colombia, las más afectadas son las niñas entre los 10 y los 13 años. Bien, entonces esto cómo se va a la práctica. Entonces ustedes se van a imaginar un niño que yo les voy a mostrar allí. Ese niño está rodeado por unos entornos y esos entornos pueden representar riesgos o pueden representar factores protectores. ¿Cuál es la idea? Que nosotros como iglesia, como laicos, como servidores, tengamos la posibilidad de detectar los riesgos a los que puede estar expuesto un niño que yo tengo en mi catequesis, ¿cierto? Y que yo diga, uy, bueno, aquí en mi parroquia podemos trabajar esto, porque esto es el tema que de pronto está más susceptible o tenemos de más riesgo. Ustedes ya dirán. Entonces yo les voy a ir explicando qué factores de riesgo hay en cada uno de esos entornos y qué posibilidades o qué potencial tienen ustedes de hacer prevención en su parroquia. ¿Les parece? Bien, entonces el primer factor, digamos, lo primero que habrá que saber es que
El niño en sí mismo puede tener unos factores de riesgo, es decir, como individuo puede tener un factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo individuales que exponen a un niño a la violencia sexual? El primero es, el primero y el más importante que ustedes siempre van a tener en cuenta, y es la ausencia de un adulto protector en su familia. Usualmente está relacionado con que es la ausencia de un vínculo con el papá o con la mamá, ¿sí? Y eso expone altamente a los niños. Cuando un niño tiene que estar cuidado por la tía, luego por la abuelita, luego por la madrina, luego por el padrino, es un niño expuesto potencialmente al abuso sexual. Primero al maltrato y luego al abuso sexual. Los niños con baja autoestima aumentan el riesgo. Los niños con pocas capacidades de relación y de interacción social o habilidades sociales son altamente vulnerables al abuso. Y los niños que tienen condiciones familiares económicas difíciles, por ejemplo, de hacinamiento, porque viven todos así arrumaditos en su casa, o que sus familias no tienen las condiciones económicas para subsistir dignamente, son niños altamente expuestos. Hoy, ¿qué podríamos decir? Pues que nuestro entorno cultural, económico y político expone altamente a los niños migrantes, por ejemplo. Están altamente expuestos ¿a qué? A la explotación sexual. Entonces, observen ustedes cómo eso tiene que ver con la familia, pero con los entornos que van rodeando al niño. Ahora bien, un factor que aumenta 9 veces la posibilidad de que un niño sea abusado sexualmente es que el niño tenga una discapacidad. Esto es importantísimo. Los niños con discapacidades son los niños más vulnerables a los abusos sexuales. ¿Por qué? Porque el agresor sabe que no pueden comunicar o que no pueden defenderse ante las situaciones de abuso. Bien, entonces con relación al tema de la familia, miremos los factores de riesgo que están en la familia. Ausencia de un adulto protector, familias con estilos de crianza autoritarios o negligentes, cualquiera de los dos extremos aumenta el riesgo, violencia intrafamiliar, adicciones en algún miembro de la familia y el hacinamiento, como lo mencionábamos hace un momento. ¿Qué factores potenciales de prevención tendríamos allí nosotros? Entonces, nosotros en la parroquia, ¿qué podríamos hacer? Pastoral familiar, ¿qué podría ser? Siguiente, por favor. Entonces, transformamos esos factores de riesgo y decimos, bueno, trabajémosle fuertemente a la estabilidad y a la unidad familiar. Trabajémosle fuertemente a que los papás establezcan vínculos sólidos con los niños y sepan que eso es un factor de protector, pero pues buenísimo. Y pues demos también formación en desarrollo infantil y técnicas de disciplina positiva y no violenta. Porque es que un niño violentado en su casa, por más que yo diga, ay, no, es que solamente es una palmadita, es que solamente un gritico, pues es que el papá lo que le está comunicando al niño es que con su cuerpo se puede hacer lo que sea y cualquiera puede hacer lo que sea. Entonces, por eso es tan importante que en estas etapas, especialmente en la primera infancia, los padres sean conscientes del impacto que tiene la disciplina violenta. ¿Sí? Eso daña el vínculo y pues expone altamente a los niños. Cuando a los niños les pasa alguna situación grave, los niños no van a contarles a sus papás. Ténganlo plenamente seguro. Bien, eso es en el entorno familiar. El segundo entorno, los amigos y los vecinos. Factores de riesgo, comunidades desorganizadas y sin vínculos. Aumenta el riesgo. Comunidades en donde hay altos niveles de consumo de sustancias psicoactivas, comunidades en donde se mueven ambientes criminales, comunidades no necesariamente económicamente disminuidas, pero que sí tienen ideas que subvaloran a las mujeres y que legitiman la violencia. Esas comunidades están altamente expuestas. ¿Qué podemos hacer como iglesia? Entonces, bueno, parroquia, ¿qué podemos hacer? Siguiente, allí hay un gran potencial de trabajo. Trabajémosle a la cohesión social.
y hagamos algo para que los vecinos trabajen y tengan más identidad. Una comunidad que se conoce a sí misma tiene más posibilidades de ayudar a cuidar a los niños. En segundo lugar, hacer prevención en los lugares en donde se cuida, es decir, a donde se cuidan niños. Por ejemplo, en casas de familias, hay que ser cuidadosos en esas casas, porque los papás no saben quién entra o quién sale mientras los niños están allí. Valoración de la dignidad humana y tolerancia cero frente a todas las formas de violencia. Es decir, si podemos hacer prevención masiva respecto a la importancia de prevenir la violencia, pues eso también estará ayudando y haciendo un aporte a la prevención de la violencia sexual. Tercer entorno en donde tenemos riesgos, pues el entorno digital. El entorno digital es muy, pero muy importante para los niños, porque para nosotros hemos migrado al entorno digital. Los niños han nacido en el entorno digital, han crecido en el entorno digital. Y mientras que para nosotros es una realidad de pronto simultánea, para ellos es una realidad de vida. Entonces, los niños están expuestos a tres tipos de riesgos: a contenido no deseado e inapropiado que se pueden encontrar porque lo buscan o porque llegan sin buscarlo, o sea, se abren en ventanas emergentes y ellos no están buscando información, pero ahí llegan. Pero nada más viendo publicidad en un video de YouTube, ¿cuánta pornografía en 30 segundos puede ver un niño? ¿Cierto? El segundo es en riesgos de contacto, participación en comunicaciones que lo persuaden a realizar conductas peligrosas o no saludables. Por ejemplo, cuando los niños son contactados por adultos engañándolos, diciéndoles que son niños, y que luego los invitan a participar en ese tipo de conductas. Y allí entonces después los niños resultan extorsionados. Y el tercero, pues el riesgo de conducta, que es propiamente cuando el niño es el que produce el riesgo. Y entonces cuando es el niño el que matonea a los compañeritos por internet, es el niño que se toma fotografías desnudo para parecer chistoso, para tener novia, porque el novio se lo pide. Entonces es el mismo niño el que produce el contenido y que pues produce un contacto riesgoso. Esos son los riesgos usuales o generales. Ustedes sabrán que hay más, ¿no? Pero digamos que estos en términos generales son los riesgos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Mucho ojo, porque nosotros en pandemia tuvimos que hacer muchas actividades digitales con los niños y entonces es muy importante que promovamos los derechos en línea y todos estos temas de ciudadanía digital. Hay que enseñarles a los niños a comportarse en el entorno digital. Hay que enseñarles a los niños a que no todos, que la privacidad tiene un límite y que no todo lo puedo compartir en internet. Hay que informar a los papás acerca de los riesgos en línea, porque los papás son los primeros que abren Facebook a los niños. ¿Cuál es la edad legal para tener Facebook? ¿Ustedes saben? 18. Se supone que 18, ¿no? No. ¿Cuál es? ¿Cuál es la edad legal para tener en Facebook? 13 años, 13, 14 años. Y los papás abren Facebook a los niños a los 9, a los 10, a los 11, a los 12. Sí. Dan celulares a los niños a partir de, en promedio, los niños están recibiendo celulares más o menos a los 5 años. Exacto. Y los papás, pues el argumento que tienen es que necesitan contactarse con ellos. Los niños pueden tener un celular. En Colombia le decimos, ¿saben cómo? Le decimos un celular panela, porque acá comemos panela y entonces la panela viene muy gigante. Entonces decimos que un celular de esos gigantes viejitos que no tienen internet, que no tienen redes sociales. Entonces decimos que los niños pueden tener un celular para eso, para que se comuniquen con los papás, pero no tener redes sociales. Pero complicado, Andrea, porque inclusive los mismos papás en este momento sus celulares más sofisticados se los están dando a los niños de 2 y 3 años para que jueguen, para los jueguitos. O sea que un niño a veces desde los 3 años ya está manejando el celular. Sí, de hecho los papás le dan la sopa y la comida, mientras que él juega, yo le voy cuchareando la sopa.
Y entonces Exacto. resulta que los niños pues se están exponiendo muy a tempranas edades a los riesgos. Además, si ustedes han escuchado noticias recientemente, Facebook tiene una demanda porque una de sus empleadas dice que Facebook sabía hace muchos años de las implicaciones psicológicas y de los daños psicológicos que tiene para los adolescentes el uso de Instagram. Entonces, ese es un tema que realmente tenemos que pararle bolas. Aquí decimos pararle bolas es prestar atención Sí, a ese problema porque no estamos cuidando a los niños en el entorno digital porque nos parece que eso ahí no pasa nada raro, ¿cierto? Pero sí es importante informar a los papás. Hay que, en las actividades que nosotros hagamos con los niños, facilitar climas de confianza para que ellos también expresen sus preocupaciones acerca de su navegación en línea. Yo estoy recibiendo bastantes casos de agresiones en línea con los menores de edad y lamentablemente agresiones también que hacen los catequistas o los sacerdotes. El acoso sexual en línea se está volviendo muy frecuente, lamentablemente. Por eso es tan importante que nosotros como adultos seamos prudentes. O sea, a veces nosotros decimos, ay, sí, promovamos los derechos de los niños en línea, pero nuestro comportamiento como adultos en redes sociales deja mucho que decir. Entonces, a esto hay que jugarle mucho a la coherencia. Bien, y el cuarto entorno del que diríamos es el mesosistema o digamos ese gran sistema cultural que está alrededor de los niños, pues tiene que ver con la escuela, y es que en las escuelas pues hay mucha desinformación de la comunidad educativa sobre el problema. Hay omisión y negligencia frente a la violencia entre compañeros. Recuerden que la violencia sexual también puede ser entre los niños, porque los niños replican los comportamientos que han padecido. Hoy justamente atendí un caso en donde los niños fueron encontrados desnudos en su casa, en la cama, por sus papás. Y los papás muy alarmados pensando que habían sido agredidos sexualmente. Al final los niños le dijeron a los papás que era que ellos habían visto una novela que se llama aquí en Colombia La Reina del Flow. No sé si ellas la están viendo. Tiene escenas explícitas sexuales y los niños simplemente querían saber qué pasaba cuando dos personas estaban en la cama desnudas. Pero fíjense ustedes cómo la influencia de los medios de comunicación es tan fuerte y estamos obviando muchos comportamientos entre los niños que no necesariamente son violencia, pero sí que son, digamos, falta de información entre los papás y los niños.